La relación de la química con la ingeniería civil. El ingeniero civil debe contar con un conocimiento integral de la composición y las propiedades de los materiales. Le permite optimizar los procesos, explicar fenómenos y mejorar la calidad de aquella obra que lleva a cabo. La química permite comprender las diferencias en las características físicas y químicas de cada concreto. Al denominar conceptos como las unidades de concentración, fuerzas intramoleculares y estructuras cristalinas, el ingeniero civil podrá aprovechar al máximo las características de cada concreto. La química puede evitar, minimizar o hacer reversibles los fenómenos naturales comunes en la industria como la oxidación o la corrosión, a partir de la buena elección de material. La química permite la fabricación de los insumos necesarios en una construcción, asfalto, cerámica, etc. Del mismo modo, contribuye con la elaboración de materiales que cumplen con ciertas características ideales por cierto fin. La relación entre la nutrición, química y alimentación es muy estrecha, ya que nosotros nos alimentamos por medio de la absorción de los elementos que nuestro cuerpo necesita de lo que nosotros consumimos. Una vez que se absorben, dichos elementos se utilizan para desarrollar las reacciones químicas vitales en nuestro cuerpo, tanto a nivel celular como a nivel orgánico. Y algunos conceptos pueden ser los siguientes: el alimento, producto que se mezcla de diferentes sustancias que se utiliza para nutrir a un ser vivo y que lo pueda ayudar a subsistir. El nutriente, esta sustancia contenida en los alimentos que no puede ser creada en el organismo y cuyo fin es aportar energía, aminoácidos o elementos reguladores del metabolismo. Y por último, la molécula. En química es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida, unidas por enlaces químicos fuertes. Matemáticas. Matemáticas es la ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Las matemáticas tienen mucha relación con otras ciencias. En primer lugar, se apoya principalmente en la lógica y en sus estrategias para la demostración y la inferencia. Es por esto que las matemáticas son una ciencia objetiva. Solo podrá ser modificada al demostrarse la existencia de errores matemáticos, para lo cual seguramente deberá modificarse gran parte del paradigma científico con el que se trabaja. El método, entonces, radica en analizar esos entes abstractos para producir hipótesis y conjeturas, realizar deducciones y acercarse hacia el conocimiento matemático, que, como se ha dicho, se asume exacto y verdadero. La astronomía. La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los astros del cosmos, especialmente de las leyes que rigen el movimiento de los mismos. Los astrónomos estudian la estructura y evolución de las estrellas, planetas, galaxias y otros objetos estelares, aunque empezó con la simple observación visual de planetas y estrellas. Y en la actualidad, la astronomía comparte con otras áreas de la ciencia las técnicas experimentales y objetos de estudio, de entre los cuales cabe destacar la geología y climatología planetaria, la física nuclear, la electrónica y la astronáutica. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, entre otros. La nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que suceden en el organismo para la digestión de alimentos y su transformación en energía y diferentes sustancias, lo que también implica el estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y enfermedad de las personas. Los nutricionistas son responsables de ayudar a las personas a aumentar su salud física y mental a través de los alimentos o dietas especiales. Tienen mucho conocimiento sobre nutrición, cómo afecta a las personas y cómo se pueden prevenir o tratar ciertas enfermedades. La nutrición como ciencia es muy reciente, ya que apenas a finales del siglo XVIII, el francés Lavoisier hace las primeras observaciones sobre la materia. La nutrición en la actualidad como ciencia tiene una cantidad infinita de áreas del conocimiento, entre las que están la bioquímica, microbiología, fisiología, ciencias sociales, entre otras. La química en la nutrición permite sintetizar sustancias para mejorar propiedades de la comida y que así puedan comerse con facilidad. También, gracias a la química, nos permite conservar los alimentos más tiempo, ayudándonos a mantener su sabor y propiedades. La toxicología es el estudio de los venenos y de sus efectos.
Estudia los medios para resistir estas sustancias, así como los procedimientos para detectar, identificar y determinar tales agentes y valorar su grado de toxicidad. Está dedicada al estudio del peligro actual por las consecuencias de las sustancias químicas que tienen sobre organismos vivos que pueden tener efectos nocivos. Estudia la exposición, diagnóstico, prevención y tratamiento de las intoxicaciones. La química es la ciencia que estudia la estructura y reactividad de los compuestos químicos y entre otras cosas. Y esto es fundamental en toxicología, ya que es necesario conocer qué sustancias pueden ser nocivas y por qué. Relación de la química con la historia. La historia estudia todo lo que se relaciona con el hombre, desde el nacimiento de la lengua escrita, que en muchos casos lo empiezan a confundir o a relacionar con el después de Cristo, hasta la fecha, y como la química es una de las ciencias más involucradas con el desarrollo del hombre por la alquimia, era como la magia, pero ahora química. El descubrimiento de las medicinas y todo lo que aportaron los científicos químicos en el renacentismo, que fue una época muy marcada en la historia, porque marcó la muerte o fin del oscurantismo. De esa manera, todos los descubrimientos de la química a lo largo de la historia quedarán marcados como un antes y un después en el mundo de la ciencia y en el mundo de la historia. De esta manera se relacionan estas dos importantes ciencias. Todo lo que estudia el hombre por medio de la química quedará marcado para siempre y el conocimiento quedará marcado para otras generaciones. La química depende de la física. Todos los comportamientos químicos tienen su explicación o su porqué en leyes físicas. Por ejemplo, las reacciones donde se intercambian iones o electrones tienen su explicación en las fuerzas eléctricas. La interacción entre ambas ciencias ha sido muy intensa, porque la mayoría de las reglas de la química, teoría de los átomos, etc., son explicadas por la mecánica cuántica, de modo que la química teórica es física. La física se encarga de la naturaleza desde una escala muy grande, hasta una muy pequeña. La física y la química pueden combinarse cuando el sistema que se está analizando comprende la materia que se encuentra normalmente en la Tierra. Ejemplos de su relación: búsqueda de la estructura y funcionalidad La del átomo. biología es la ciencia que estudia todos los organismos vivientes, describiendo la forma, estudiando los fenómenos que se producen en su interior y juntándolos los unos con los otros. La palabra biología está formada por bios, que significa vida, y logos, que es un término griego para designar la ciencia. La biología se basa en un modelo experimental como la reproducción de los fenómenos observados. De la biología surgen más ciencias como son la ecología, la botánica, zoología, genética y más. En el siglo XIX se empezó a hablar de la teoría celular de los organismos, su estructura, la teoría evolutiva de Darwin y las leyes de la genética de Mendel. Y en el siglo XX, la biología se enfocó más en los componentes químicos de la materia viviente y su observación a través de microscopios. ¿Qué es la medicina? Medicina es la ciencia de la sanción o práctica del diagnóstico, tratamiento y prevención de alguna enfermedad, infección o dolencia. También es sinónimo de medicamento o remedio. La medicina es referida como una ciencia de la salud. La medicina moderna incluye varias áreas de ciencia y de práctica dentro de las siguientes: práctica clínica, cirugía, psicoterapia, enfermería, instrumentos médicos, etc. El estudio de la medicina abarca varias ramas del conocimiento, como la anatomía, bioquímica, epidemiología, la genética, la nutrición y entre más.